8 meses de un intenso trabajo, pero es una gran noticia para Chile. Tienen que pensar que en los próximos 2 años, 2016-2017, 730.000 niños en Chile van a tener educación gratuita garantizada. No van a tener que pagar más sus familias. Vamos a tener al 2018 93% de la matrícula en este país en esa condición, en educación gratuita, sin financiamiento compartido, 93%. Y en un plazo de 10 años, 97 y algo más. En consecuencia, este es un tremendo logro para las familias. Educación pública, a fortalecerla. Mejor calidad en la educación. No más lucro con los recursos públicos, es decir, destinarlos exclusivamente a la función educativa. Esa es una tremenda noticia para Chile y es cambiar las bases del sistema que teníamos. Un sistema injusto, segregador, un sistema, ¿no es cierto?, que no daba e igualaba las oportunidades. Y yo creo que aquí se empieza a construir otra historia. Y hemos ganado esta votación con un agravante, diría yo, que nuestros colegas son bastante malos perdedores. Porque cuando ya se dieron cuenta que no tenían cómo lograr lo que esperaban, que era rechazar algún proyecto con la ayuda de algunos de los nuestros para que fuera mixta, simplemente hicieron un escándalo y abandonaron la sala. Eso me parece que habla muy mal de su respeto a la vocación democrática. Aquí se tienen que expresar las mayorías y minorías. Estaban acostumbrados al empate permanente y esta vez así no ha sido, gracias a Dios por eso, porque empezamos a cambiar las cosas conforme a lo que cree, ¿no es cierto?, la inmensa mayoría que nos tiene aquí para hacer una pega, y es representar y cumplir con aquellas promesas que hicimos. ¿Cuán difícil fue para el oficialismo, para el gobierno, para los representantes del Ejecutivo lograr aunar criterios para juntar todos los votos y aprobar este proyecto? Muy difícil como siempre, pero finalmente primó la cordura, primó el sentido de bien común general y el proyecto que tenemos y que representamos como, ¿no es cierto?, gobierno, de manera que yo lo único que puedo hacer como un actor que estuvo trabajando ahí junto a mis colegas de la Comisión de Educación estos duros 8 meses, decirle gracias a todos los diputados de todas las bancadas por habernos permitido, ¿no es cierto?, aprobar este proyecto que yo tengo la convicción más profunda como profesor, como un hijo de la educación pública, que es lo mejor para Chile. ¿Todo el tema de los emblemáticos queda pendiente? Sí, es un tema que siempre todas las leyes son perfectibles, pero no íbamos a poner en riesgo, ¿no es cierto?, el enorme avance que representa esto por una cuestión puntual, que en todo caso en el conjunto es menor. Así es que yo creo que eso se logró entender por la mayoría de los diputados de la nueva mayoría, y es por eso que hoy día legítimamente podemos celebrar este importante logro que hace 8 meses atrás era impensado. Y usted hay que reconocerlo con un mínimo de objetividad, que todos ustedes habrían visto como impensado estas modificaciones que se han hecho al sistema educacional y que yo creo, insisto, va a ser bueno para Chile. Muchas gracias, diputado, ¿quién viene? No sé, el diputado Edwards, diputado Kass, diputado José Manuel Edwards, de RN. Bueno, del punto de vista de la oposición, finalmente. A ver, vamos a escuchar las impresiones del diputado. Yo quisiera saber cómo se entiende esto de que gran parte de la alianza se retiró de la sala. ¿Cómo explica eso usted? Lo está viendo todo Chile. Entonces, mire, ¿usted se retiró, por ejemplo? No me retiré, Varios parlamentarios pero pedí la censura. Durante toda la tramitación de esta ley, el gobierno y la nueva mayoría han pisoteado a los padres y apoderados que están en contra. Han tratado de delincuentes a los sostenedores. Incluso han pisoteado a los parlamentarios de sus propias filas que han pensado distinto. Y esto que ha ocurrido ahora es simplemente el símbolo de la aplanadora final en contra de las propias personas que deben trabajar en este Congreso tratando de legislar por el bien de Chile. Cuando usted tiene un reglamento que garantiza que va a poder entregar sus opiniones y votar tranquilamente, y resulta que el presidente de la Cámara de turno hace de esto como si estuviera en su casa y no aplica el reglamento, desalojando parcialmente a algunas personas de las tribunas y dejando a sus partidarios adentro, en circunstancias que todos los vimos cómo trataron de entorpecer el proceso, nos parece que es simplemente un símbolo de cómo han pisoteado a Chile. Esta reforma...
parlamentaria abandonando la sala en medio de una votación tan importante como esta? La pregunta es cómo se honra la democracia haciendo leyes tan importantes como esta. Sí, por favor, déjeme terminar. La pregunta es cómo se honra la democracia cuando usted hace una reforma educacional que simplemente los chilenos no apoyan. Yo le devuelvo la pregunta y digo, ¿quién de los afectados de esta reforma está a favor? Están en contra los sostenedores, están en contra los padres y apoderados, están en contra los profesores de colegios particulares subvencionados. Todos saben perfectamente que esto es la muerte lenta del sistema de educación particular subvencionada. Están en contra quienes pertenecen a los colegios públicos de calidad. Están en contra de cada una de la parte de esta reforma que no se preocupa de la calidad. Y la pregunta que yo hago, ¿cómo se honra la democracia? Cuando tenemos una reforma educacional que se hace en contra de los chilenos, que tienen minoría, y que la hacen a matacaballos, haciendo este tipo de espectáculos solamente para que no pase a marzo cuando los colegios vuelven a clase. Esto, lamentablemente, es una reforma que no va a la calidad. Es una reforma que simplemente quiere ahogar, estrangular, torturar usando el método de la gota china para que finalmente los colegios particulares subvencionados terminen dejando de existir. Sin embargo, lo hacen de manera de que le afecte al próximo gobierno. Nosotros vamos a seguir trabajando por la educación de Chile y esto va a ser la primera prioridad del próximo gobierno de la Alianza, mejorar la calidad y suprimir estas partes excesivamente malas de esta reforma. Gracias, diputado Kast, conocer sus impresiones de la aprobación de este proyecto. La palabra del ministro, estamos esperando que terminen de hablar los parlamentarios y seguramente después va a hablar el ministro. Diputado Kast. Yo creo que hoy día, la verdad es que estamos muy tristes porque no solamente se le quitaron los patines a los colegios particulares subvencionados, que era lo que había ocurrido antes de que se fuera al Senado, sino que hoy día se le quitaron el alma a los colegios emblemáticos. Y honestamente me cuesta entender por qué el gobierno finalmente quiso matar los colegios emblemáticos. Todos los diputados que están acá tienen a sus hijos en sus propios institutos nacionales y lo pagan más de 300.000 pesos al mes. ¿Por qué negarle a la clase media poder aspirar a un colegio de excelencia y reemplazar el mérito y el esfuerzo simplemente por la suerte y por una tómbola? Yo aquí escuché hace pocos días a la actual alcaldesa Carolina Toá. Hemos escuchado muchos actores también de izquierda que están muy en contra de que se termine el Instituto Nacional. Esto no tiene que ver con izquierdas o derechas. Aquí estamos disparándole al corazón de la meritocracia y el esfuerzo en Chile. No nivelemos para abajo. Esperábamos irnos a mixta. Finalmente el diputado Robles, el diputado Venegas, el diputado Pepe Out, todos aquellos que habían dicho públicamente que estaban en contra de esta medida de terminar con los emblemáticos, finalmente lo que hicieron es seguir la orden del gobierno. ¿Usted se retiró de la sala, diputado? No me retiré de la sala. ¿Qué le parece que se hayan retirado algunos colegas suyos del Pacto Alianza? Me parece que tienen todo el derecho a estar indignados por un mal comportamiento de la mesa, de finalmente ser arbitrario, y a mí me habría encantado que construyeran un acuerdo. Si lo cierto es que aquí perdimos una tremenda oportunidad de hacer una reforma educacional que nos uniera a todos, que nos brillaran los ojos de alegría. Y lo que tenemos hoy día es el fin de los colegios emblemáticos. Yo le pido disculpas a todos los votantes de Santiago, a los alumnos de los institutos emblemáticos, de que no pudimos convencer a la nueva mayoría de que estuvieran con ustedes y que finalmente por hacerle una reverencia al Partido Comunista, a la Confech, no se atrevieron a defender sus convicciones. Gracias, Diputado Belolio. Vamos a terminar con Patricio. Bueno, diputado Belolio, conocer su impresión finalmente de la aprobación de este proyecto. Fueron 8 meses de discusión. ¿Cómo lo reciben? Primero que todo, hoy día es un día triste. Es un día triste porque los diputados de la nueva mayoría, en vez de elegir un proyecto que podía cambiarle la vida a millones de niños en favorable, hicieron exactamente lo contrario. Prefirieron una mayoría política, prefirieron simplemente mantener su nueva mayoría, en vez de preocuparse de cambiar la educación en Chile. Esta es una reforma que no solamente va a empeorar la educación subvencionada, sino que además va a perjudicar la educación municipal de alta calidad. Nosotros lamentamos profundamente que esto haya sucedido. La sala se desalojó y se desalojó solamente en una parte. Y curiosamente los únicos que quedaron ahí eran los que pertenecían a la Jota. Yo me pregunto, ¿por qué esa discriminación permanente? ¿Por qué esa injusticia permanente? Lo que nosotros hicimos fue un acto de indignación frente al mal uso del reglamento, frente a una injusticia tremenda, frente a una discriminación tremenda que no podemos tolerar. Este es un proyecto que está en contra del futuro de millones de niños y por lo mismo, nosotros queremos decirle a esa familia, en primer lugar, que no están solos, que junto a la mayoría social que se ha construido en contra de esta reforma, nosotros ocuparemos las herramientas de la democracia para deshacerla. Gracias. Bueno, diputado Espinosa, por favor, también integrante de la Comisión de Educación. Diputado, ¿cómo reciben la aprobación luego de 8 meses de discusión? Primero señalar que hoy día el Parlamento chileno ha vivido una vergüenza. La derecha, como niños amurrados,
se han retirado de la sala en un acto que nunca había ocurrido. Pueden estar molestos, ¿no es cierto?, con la discusión parlamentaria, con que no tenían los votos, pero esto nunca había ocurrido, que una alianza prácticamente íntegra se retire en una de las votaciones del proyecto más importante para el futuro de nuestro país. Pero como socialistas estamos orgullosos, porque hoy día hemos dado un paso gigantesco para que los que hacen mal las cosas, para los que lucran, sepan de que vamos a tener más fiscalización con los recursos de todos los chilenos. Estamos orgullosos como socialistas porque logramos incorporar la ley Zamudio dentro de este sistema educativo nuevo, porque nunca más vamos a aceptar discriminaciones de hijos que no pueden seguir estudiando porque los padres están separados o porque profesan una u otra religión. Chile puede estar tranquilo y le esperamos que tengan la confianza a todo el país de que esta reforma va a entregarnos gratuidad y vamos a entrar ahora de lleno a los temas que nos preocupan: mejorar la calidad de la educación, fortalecer la educación pública. Se acabaron las mentiras a la derecha de los cierres de colegios. Eso ya Chile no lo cree. No se van a cerrar colegios particulares subvencionados, porque los buenos particulares subvencionados los vamos a apoyar con fuerza. Los que hacen mal las cosas, los que han lucrado, los que han robado recursos del Estado, pueden hoy día sentirse un poco asustados. Los que hacen bien la tarea, absolutamente convencidos de que pueden seguir haciéndolo mejor aún con el apoyo del Estado. Acá lo emblemático, como sostiene la No se acaba, es una mentira. La mentira de la derecha es que se cierran los colegios, que quedan 1.200.000 niños sin colegio. Son puras mentiras. Han mentido 6 meses al país de manera descarada. Si de verdad ellos creyeran lo que están planteando, no estarían hoy día diciéndose lo que han dicho durante meses. Los colegios emblemáticos no tienen por qué desaparecer. Van a tener que seguir cumpliendo sus tareas. Gracias, diputado. Seguimos viendo impresiones acá. Viene la diputada Yasna Proboste, también integrante de la Comisión de Educación, también exministra de Educación. Aparece Camila Vallejo, no sé. Para entregar impresiones, la impresión es todos, la mayoría integrante de la Comisión de Educación. ¿Quién comienza? Diputada Proboste, bueno, su impresión de esta aprobación. Del despacho de esta iniciativa. Bueno, yo escuchaba a mis colegas de la oposición diciendo que esta era la muerte lenta de la educación pública. Quiero decirle a todos los chilenos y chilenas con una profunda convicción que esta es la muerte rápida del lucro. Y esta es la posibilidad de que aquí resurja una cohesión social basada en la educación. Hoy lo que hemos aprobado le hace bien al país. Hoy logramos tener una indicación y una aprobación de este Congreso de que las ATE sean instituciones sin fines de lucro, una indicación que partió desde este Parlamento, porque tenemos la más profunda convicción que aquí no puede existir una visión donde sea el mercado el que regule los temas educativos. Hoy lo que hemos aprobado va en directa relación con mejorar la potestad del Estado para garantizar que la educación sea un bien social público. Y nosotros nos sentimos orgullosos de haber concurrido con nuestro voto para que un conjunto de indicaciones que fueron planteadas para terminar con el lucro, para avanzar en la gratuidad, para que a las familias chilenas puedan destinar esos recursos que hoy día destinaban a la educación a otros fines. Y por cierto, nos sentimos orgullosos de la creación de un fondo de 250.000 millones de pesos que viene a fortalecer la educación pública en nuestro país. Gracias. Señorita diputada Vallejo, por favor, un paso adelante. Quisiera hacer un poquito más larga la pregunta. Perdón. ¿Cómo ve usted esta situación, esta iniciativa, tomando en cuenta que usted hace 5 años estaba en las calles gritando? Esta iniciativa que se ha aprobado aquí en el Congreso Nacional, ¿satisface lo que los estudiantes en su momento marcharon con usted, sí o no? Bueno, sin lugar a dudas, este proyecto se hace cargo de desmantelar 3 pilares de las leyes del mercado en la educación, que son el copago, la selección y el lucro. Hoy día podemos decir por fin que nos estamos poniendo a la altura de países desarrollados que han logrado altos estándares de calidad en su modelo educativo gracias a que incorporan de manera decidida el criterio de equidad. Ningún país desarrollado que cuenta con educación de calidad ha dejado de ver y trabajar porque su sistema sea equitativo. Y eso es lo que estamos haciendo, incorporando criterios de inclusión, de no discriminación en el acceso a la educación y por lo tanto obviamente que estamos muy contentos porque ha sido una batalla difícil no solamente del 2011 sino que de mucho antes y yo sé que hay muchos quizá no les gusta esta reforma, sobre todo de la derecha, la oposición y otros que no la entienden bien, pero sin lugar a dudas que las familias chilenas, sobre todo los niños, cuando empiece a implementarse esta reforma se van a poder dar cuenta de lo positivo que es que no tengan que desembolsar más recursos, ¿cierto?, por pagar la educación de su hijo, que se vea en la situación de no poder garantizarle ese derecho a su hijo porque no tienen la capacidad de pago, que no los discriminen porque una mujer soltera, ¿cierto?,
reúne las condiciones para que sea aceptado su hijo en el colegio, o porque de alguna otra manera se den cuenta que los sostenedores están retirando utilidades con lo que el Estado pone en la educación o lo que ellos mismos ponen en la educación para su hijo. Eso sin lugar a dudas nos va a permitir decir que la educación comienza a avanzar en el entendido que es un derecho y no un bien de consumo, que obviamente va a estar garantizado para todo y todo. Y obviamente también nos quedan varias tareas pendientes que son importantes, que es la nueva educación pública, algo esperado de manera transversal por la sociedad, el Plan Nacional Docente y la reforma de la educación superior para garantizar que los niños no solamente puedan acceder al sistema escolar, sino que también a la educación superior sin tener que desembolsar recursos para ello. Gracias.